Sí, mi estimado Roger, efectivamente ya se está dando ese proceso. El día de hoy termina la etapa de los reclamos para los postulantes que están obviamente en este nuevo proceso, cuyo equipo o miembros de la comisión de concurso para director de la UGEL San Martín son representantes y funcionarios de la Dirección Regional de Educación, es decir, en Moyobamba. Tenemos conocimiento que hay 5 postulantes, dentro de ellos nuevamente está el señor Markovic Alain Ríos Chumbe, y digo nuevamente por lo que es ya muy cuestionada su participación de él en este proceso, mi estimado Roger, toda vez que tenemos información, y ese es un temita muy delicado. Efectivamente, él sabemos que el año pasado también participó de este proceso para encargatura, sin embargo vino un informe técnico de la Dirección Técnica Normativa, la DITEN, que es la que regula la normativa en lo que respecta al sector de educación, donde decía efectivamente que el señor no debería de haber postulado a este proceso de concurso del año pasado 2024 para que se ejerza en este año 2025, por una serie de irregularidades que se había cometido realmente por la comisión de contrato, en este caso de la de San Martín, donde efectivamente mencionaba uno de ellos que el señor tenía un proceso administrativo abierto y no podría prácticamente participar de ello. Y 2, porque el señor, teniendo información o teniendo conocimiento que la norma le prohibía, sin embargo él aceptó el cargo para ocupar esa designación, esa encargatura como director de la UGEL San Martín. Y lo propio viene sucediendo en esta etapa, mi estimado Roger, cuando sabemos que ya hasta fines del mes de abril, él obviamente sacaron una resolución por imposición, digamos así, ya del órgano superior, obviamente para que se acaten las normas legales, es donde la DITEN ordena a la Gerencia de Desarrollo Social y la gerencia a su vez hacia la Dirección Regional de Educación para que tomen cartas en el asunto. Y es, pues bueno, el informe que salió de la DITEN fue del 10 de enero y recién en el mes de mayo prácticamente, o bueno, a fines de abril, y es donde recién se acata esa medida. Y en esta oportunidad, mi estimado Roger, permíteme brevemente hacer un pequeño resumen, donde la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL San Martín, donde yo formo parte, mi estimado Roger, como representante de los docentes, y en esa comisión también la integra el señor director actual de la UGEL San Martín, el señor Pedro Magallanes, quien ha quedado encargado de funciones, junto a una secretaria técnica, la señorita Mayra Salas. Lo que sucede, mi estimado Roger, que el mismo día 15 de mayo último, hemos tenido una sesión extraordinaria, donde dentro de los demás casos de algunos maestros se ha visto este tema del señor Markovic Alain Ríos Chumbe, y donde menciona, fíjese usted, y es lo preocupante en esta oportunidad, la secretaria técnica menciona que se había comunicado, dice, telefónicamente con el señor que había hecho la denuncia desde el año 2021-2022 contra el señor Markovic, que se había comunicado telefónicamente y que este señor ya no quería saber nada de este proceso, o sea, por vía telefónica. Cuando yo le increpé en ese momento en la reunión, le dije, doctora, eso no puede suceder, no podemos hacer caso a una información telefónica. Esto no es prácticamente un tema regular, donde si el señor ha hecho una denuncia por escrito, entonces tiene que haber el documento por escrito. Y no, dijo la doctora, no, el señor simplemente se ha comunicado conmigo y eso es basta y suficiente. Pero digo, acá somos una comisión. Acá usted, bien cierto, es secretaria técnica como doctora o abogada, pero aquí se tienen que ver documentos. Y los documentos son los que hablan por sí solos. Sin embargo, mi estimado Roger, aún así participó también el presidente, el señor Pedro Magallanes, porque él es el presidente de esta comisión, y manifestando que no hay marcha atrás, simplemente se lo somete a votación, y por mayoría los dos dijeron que este caso se archiva. O sea, el proceso que tenía abierto el señor Markovic se archivaba para que le den paso libre a que vuelva a postular en este nuevo proceso de encargatura. Y fíjese usted, sesionamos el 15 de mayo y en menos de 24 horas, el 16, sale la resolución firmada por el mismo señor Pedro Magallanes, como director encargado obviamente del OGEL, dándole archivado su caso del señor Markovic Alain. ¿Y por qué no hacen lo mismo con otros casos, no? O sea, ¿qué tanto interés de poder darle de una vez ya la salvedad o el salvoconducto para que el señor vuelva a postular, mi estimado Roger? Y eso es lo que a nosotros nos llama la atención, efectivamente. Sí, profesor Wilmer Menchaca, ¿cómo está? José Luis Rodríguez lo saluda. Le hago la pregunta siguiente. En este proceso de evaluación para quienes quieren y aspiran a estar como directores de la UGEL San Martín, me dice que hay 5 postulantes. En la que se incluye al profesor Markovic como postulante.
pero al escucharlo debo entender de que tiene alguna información, no sé si que determine de que, bueno, si postula, él vuelve al cargo, ¿es así más o menos la figura? Yo digo porque si hay 5 postulantes, ¿cómo quedarán ellos? ¿O simplemente usted cree que esto está direccionado, es un saludo a la bandera y el profesor Markovich va a volver como director? Bueno, mi estimado José Luis, por lo previsto hasta el momento y en la publicación preliminar que se ha dado antes de ayer, el señor Markovich tiene 45 puntos. A nosotros nos llama poderosamente la atención porque aquí supuestamente hubiese también un tema de favoritismo hacia el señor. Y le digo por qué. Porque con los mismos expedientes el señor se ha presentado para ocupar un cargo de director de institución educativa, donde alcanzaba los 38, 40 puntos. Con el mismo expediente se presentó el año pasado para que ocupe el cargo de director de UGEL, y máximo tenía 42 puntos. Y ahora con el mismo expediente se presenta nuevamente para que ocupe el cargo de director de UGEL y ya tiene 45. O sea, en menos de 3 meses, ¿qué persona en su sano juicio ya puede superar un puntaje si en menos de medio año o menos de 5 meses ya tenía una calificación dada y por los mismos personajes, o sea, por las mismas personas? Entonces nosotros creemos, mi estimado José, de que esta situación estaría prácticamente orientado a que haya un favorecimiento, no hay transparencia. ¿Y por qué también le digo, mi estimado Roger y José, de que aquí también mencionaba sobre ese tema de que habían sacado una resolución para que al señor le den el pase libre, porque el 15 se sesiona, el 16 se saca la resolución, y el 20 era el plazo máximo que deberían de presentarse los postulantes? Y es más, el señor Pedro Magallanes, como director de la UGEL, él estaría incurriendo también en una falta administrativa, porque el señor, el día 12 de mayo, fue encargado con una resolución directoral de la DRE para que cumpla las funciones de director de UGEL. Y sin embargo, el 15, él mismo convoca para sesionar como presidente de la Comisión de Procesos Administrativos, o sea, era juez y parte. Y aquí había, obviamente, el tema de intereses, cosa que también está tipificado en el texto único ordenado, en el tema de la ley también 27744, administrativos, de los administrativos, donde efectivamente no debería el señor ni siquiera haberse presentado en esta sesión. Y lo consiguiente, si me permite, y fíjese usted, sí, claro, hemos hecho la consulta también al Ministerio de Educación, y ¿qué nos dice la DITEN? Una especialista de nombre Analí Top, de la DITEN, de la Dirección Técnica Normativa del Ministerio de Educación, decía: profesor, eso no debe de haberse ocurrido. Así nomás el documento simplemente debe ser declarado nulo. Es decir, la resolución donde esta comisión, dado los 2 miembros, como reitero, los 2 señores, siendo el señor encargado en dirección de UGEL, ¿cómo él nuevamente va a presidir una comisión? Cosa que eso no le faculta la ley. Y es más, en el artículo 7.15 de la resolución viceministerial 120, donde ahí se regula obviamente cuál es el accionar de los miembros de la comisión, y ahí dice que para poder emitir un informe preliminar o informe final, ya sea de apertura de proceso administrativo, o sea de archivamiento o de sentencia, tiene que tener la firma de los miembros que participaron en esa comisión. Y oh sorpresa, mi estimado, hasta el día de hoy yo no conozco ese informe preliminar ni el informe final. Si nos permite, profesor, Muy bien. Hay un oyente que quiere participar sobre el tema, por favor, así que vamos a recibir, usted atento, si fuera tan amable. Escuchamos. Sí, buenas tardes, adelante, por favor. Buenas tardes, señor Rodríguez, señor Roger. Escuchando al profesor Mechado, yo tengo conocimiento que cuando estaba encargado del profesor Markovich, el señor tiene cierta adversión con el profesor Markovich y no le ha dejado trabajar. Y cuando uno se tiene como dirigente de esta adversión, entonces no es una persona que mantiene su justicia. En este caso, cuando hay taras contra alguien, no. El asunto es que el profesor Markovich no responde ni al tute regional, que es de Patria Roja, los Pucas Yactas, ni al tute provincial, que era manejado por Lucina Vázquez. En este aspecto, el profesor Markovich es una persona ajena a esas posiciones tan antagonistas. Eso está sucediendo. Ahora, de que él está en primer puesto, pues está en primer puesto. Ahora él dice que el profesor Markovich tiene un asunto pendiente con la TREO. Pero ahí también hay en esa lista, hay profesores que tienen denuncias por acoso sexual, y que está en el Poder Judicial, y que están también en el programa de enfoque. Entonces, ¿por qué el señor Mechado también no se va a ese caso? ¿Por qué se comete esa obligación y se marchó con el profesor Markovich? Gracias, Muy bien, muchas gracias. Profesor Mechado, lo escuchamos.
Bueno, soy Wilmer Mechato, parece que el señor creo que no sabe tampoco mi apellido, mi apellido termina en la letra T. Bueno, yo quiero dejar bien claro, mi estimado Roger y José Luis, yo no tengo nada personal contra el señor Markovic Alain Riochumbe. Y hay maestros o hay postulantes que tienen realmente algunos actos irregulares o algunas denuncias, pues serán las autoridades encargadas de hacer el seguimiento y hagan la sanción correspondiente. Lo que yo aquí voy es el respeto al debido procedimiento, mi estimado Roger. ¿Y quién lo ha dicho? Yo no lo ha dicho Wilmer Mechato, lo ha dicho la Dirección Técnica Normativa a través de un informe técnico, donde ahí hay un full equipo de asesores legales, de abogados, que ellos son los que hacen las normas legales, administrativas, en el sector de educación, no lo hace Wilmer Mechato. Y ellos son los que han dado esa recomendación que el señor no debería de haber estado en el cargo. Y eso que se entienda bien en claro. Yo con el señor no tengo nada. Lo que sí estamos, aquí en este caso, mi estimado Roger, aquí se está vulnerando el principio de la imparcialidad. ¿Y por qué imparcialidad? Porque el señor Pedro Magallanes, siendo director de UGEL, ha sido también presidente de comisión y no debería de haberlo hecho. Y es más, tenemos una secretaria técnica, una abogada que ella conoce el tema, sin embargo ellos han permitido que se haga ese acto irregular, toda vez que había incompatibilidad de funciones y no debería de haberlo hecho. Segundo, mi estimado, el tema también, el conflicto de intereses, eso está reglamentado. Tercero, el tema también de la violación al debido procedimiento administrativo disciplinario. Esa violación se cortó la llamada. Por lo que ya no quiere saber nada de esta denuncia, entonces por eso vamos a archivar el cargo. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, en su sano juicio, cualquier autoridad hoy en día, o una asesora legal o una abogada nos diga, yo ya le llamé al denunciante en su momento y me dijo que ya no va a seguir con el caso. Por lo tanto, estamos archivando un proceso administrativo o una denuncia que se ha dado en este caso. Y eso no es, cualquier abogado o hasta estudiante en derecho debe de conocer eso, que eso no existe. Tiene que haber un documento por escrito y debe ser por lo menos escrito notarialmente. Y finalmente, mi estimado Roger, aquí también, obviamente, el tema de la Ley General de Educación, el artículo 76-79, menciona de que se debe declarar la nulidad de esta resolución directoral, la número 2432, que ha sido emitida el 16 de mayo, y fíjese, en menos de 24 horas, o sea, grandemente las sospechas donde está orientado hacia un solo postulante para que quede como ganador en este concurso. Y es más, mi estimado, yo quiero terminar con esto, quiero dejar bien en claro también que hay un proceso legal que ya pasó, está en etapa de acusación del Poder Judicial, o sea, ya pasó el proceso de investigación preparatoria en la Fiscalía, hoy está en el segundo juzgado especializado de actos de corrupción del Poder Judicial. Entonces, si el Poder Judicial en este tema, por el mismo problema, por la misma denuncia, sigue abierta la denuncia contra el señor Markovic Alain Riochumbe, ¿por qué es que en el tema administrativo ya se le va a sancionar o se le va a archivar un caso? O sea, no se entiende en esta situación. Ahí nomás para darnos cuenta que hay efectivamente un conflicto de intereses, mi estimado Roger. Yo por eso digo, como sindicato, nosotros aquí estamos para denunciar los actos irregulares. Y si el señor tiene conocimiento de que los que están postulando también tienen denuncias, pues que lo haga la denuncia correspondiente, que lo diga con sustento legal y jurídico, como lo hemos hecho nosotros, mi estimado Roger, ante el Ministerio de Educación en la Dirección Técnica Normativa en la ciudad de Lima.